Bueno, buenas noches muchachos, cordial saludo. Vamos a hacer una actividad el día de hoy con el fin de establecer la información para que ustedes la tengan de primera mano, puedan acceder a cualquier momento. Vamos a ver lo referente a conceptos básicos de informática. Y pues voy a dar la explicación un poco más profunda sobre el proceso como tal. Además pues también darle herramientas a los alumnos que de pronto no pudieron estar el día de la clase, tanto virtual como presencial. Y pues lo que quiere la Fundación Educativa Howard Gardner de Colombia es pues darle a ustedes las herramientas en lo que tiene que ver en mi clase de tecnologías de la información y la comunicación, para que ustedes tengan accesibles. De pronto no entendieron en el momento que les di la explicación, de pronto no fui muy claro en la información, y pues aprovecho pues esta herramienta que es también TIC para que ustedes pues puedan solventar de primera mano todo lo concerniente pues a el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en sus procesos de aprendizaje y en sus procesos laborales. Entonces, comencemos como tal. Conceptos básicos de las tecnologías de la información y la comunicación está compuesto por tres círculos, tres áreas, tres ámbitos, tres ambientes fundamentales, los cuales son el sistema, que es digamos el gran círculo que comprende a todo, un sistema un poquito más pequeño que se llama sistema de información, y ya viene la informática. El sistema como tal es un conjunto de elementos con un propósito común. Les pongo ejemplos: un sistema de acueducto, un sistema eléctrico, un sistema educativo, un sistema industrial, comercial, ¿cierto? Que sigue una serie de rutas y pasos y procesos, el cual pues se deben cumplir sin importar en qué medio se aplica o qué tecnologías o qué actividades o eventos se desarrollen. Es el sistema como tal. Hablemoslo así como un sistema de acueducto. Entonces tiene que ver con la captación del agua, la potabilización y pues el tratamiento, la distribución, el almacenamiento, ¿cierto? La optimización del recurso. Entonces todo eso hace parte de ese sistema grande que es el acueducto o el sistema de acueducto, ¿cierto? Pero ya cuando ya vemos, bueno, ¿qué es vamos a ver la parte de captación. Entonces hay que buscar pues un afluente que tenga un buen caudal, que pues digamos la calidad del agua de ese afluente pues sea óptima y requiera de pronto mínimas intervenciones en su purificación y potabilización, por ejemplo, ¿cierto? La conducción de esta captación hacia una planta de tratamiento, una planta de almacenamiento, una planta de distribución. Y pues ya en nuestras casas, por ejemplo, el almacenamiento en tanques subterráneos o en tanques aéreos de plástico y estas cosas. Ese es el sistema en grande, ¿cierto? Y ya lo hemos analizado uno por uno. Así pasa con el sistema, que es un conjunto de elementos con un propósito común. Aquí estamos hablando de que un sistema es un sistema con tecnologías, o sea, aquí el sistema grande es la información y la comunicación como tal. ¿A través de qué? De las tecnologías. Ese es como el elemento principal. De ese ámbito grande ya se puede analizar uno más pequeño que tiene un objetivo principal, que es el procesamiento de información, que lo conocemos como sistema de información. ¿Qué es un sistema de información? Por ejemplo, el SISBEN,
¿cierto? Todos conocemos, todos tenemos derecho a estar sisbenizados, entonces ese sistema sabe nuestro nombre, nuestro grupo familiar, nuestra dirección, nuestro teléfono, qué tenemos, qué no tenemos, si tenemos carro, si tenemos casa, etcétera, etcétera. Ese sistema de información está compuesto por unos elementos que tienen que ver con el recurso humano, el recurso técnico, el recurso tecnológico, los procesos que se hacen como tal, los equipos que se utilizan, ¿cierto? Los medios en que ese sistema de información pues se desarrolla, ya sean digitales, análogos, internet, computación en la nube, computación local, entre otras cosas. Les pongo pues aplicado a sus procesos de aprendizaje, por ejemplo, lo que tiene que ver con primera infancia. El sistema de información puede ser el que lleva a usted calificaciones y seguimiento a cada uno de sus alumnos. El sistema de información en enfermería pues es este de salud, en donde usted registra qué medicamentos se le da, a qué hora, hablando de hospitalización o urgencias o hospitalización en urgencias, si el médico qué le receta, qué enfermedades tiene, qué digamos síntomas presenta, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Ese es el sistema de información. Ahí alojamos toda la información que podemos caracterizar dependiendo, digámoslo, en seguridad y salud en el trabajo, todos los riesgos, el seguimiento del empleado, la medición que hacemos del entorno laboral, y ese entorno laboral pues lo procesamos a través de este sistema de información. Entonces acuerde, procesamiento de información como tal. Y ya el más pequeño, que utiliza pues todo el entramaje en la informática, ¿cierto?, de las tecnologías de la información y la comunicación, hace un tratamiento racional y automático de esta información y nos puede apoyar en la toma de decisiones. Hablando de primera infancia, mirar porque, o sea, al medirlo, por así decirlo, podemos tomar la decisión si un niño de pronto tiene malas notas o refleja procesos que se salgan pues del normal. Pues ahí ya nosotros podemos decidir, venga, hay que llevarlo al trabajador social, al psicólogo, hay que llamar a los papás, tiene problemas de aprendizaje, es hiperactivo, bueno, entre otras cosas muchas que se pueden medir a través de los sistemas de información, y que la informática pues es una gran ayuda para pues analizar. En seguridad y salud en el trabajo, pues fácilmente los riesgos, hacer el seguimiento y tomar decisiones. Hay que implementar tal cosa, hay que quitar esta, hay que permitir esto, el empleado está haciendo los procedimientos o llevando un entorno laboral como no debe ser, hay que cambiar, bueno, hacer las sugerencias como tal. Y en enfermería, pues por ejemplo, si el paciente se mejora antes de tiempo por pues el suministro de medicamento, entonces pues ahí se toma, venga, hay que darle una dosis, hay que quitársela, no funcionó, entonces hay que cambiar de medicamento, hay que pasarlo a un especialista, hay que hacerle otro tipo de exámenes, entre otras cosas. Eso es, digamos, a grandes rasgos los conceptos básicos y generales de la informática. Pero ¿cómo intervienen las tecnologías de la información y la comunicación en esto? ¿Cierto? Sabiendo que las tecnologías de la información y la comunicación son programas informáticos o aplicativos informáticos que se correlacionan con unos medios de comunicación e información para hacer lo siguiente: administrar, reunir, almacenar, procesar, transmitir y presentar información en cualquier formato, ya sea formato de audio, ¿sí? O sonido, puede ser voz, canciones, por ejemplo, ¿cierto? Recordemos que los tonos de voz de nosotros pueden ser susceptibles a hacer un diagnóstico de nuestro estado de ánimo, por darles un ejemplo. Los datos como tal que nosotros almacenamos en Excel, esas matrices
que hacemos en salud y en seguridad de salud en el trabajo, las matrices que se hacen de hipertensos, diabéticos y demás, adulto mayor, en lo que tiene que ver con rendir a las secretarías departamentales como tal, textos, oficios, cartas, informes, políticas, normativa, entre otras cosas, e imágenes y gráficos que pues nos lo muestran de forma fácil. Estas son las tecnologías de la información y la comunicación, que no necesariamente pueden ser digitales o mejor, que necesariamente son digitales, pero que también pueden ser análogas. Es decir, el teléfono que ustedes de pronto no conocen, que era el de disco, es una tecnología de la información y la comunicación. El código Morse, los telégrafos, el telegrama, el correo físico como tal, ¿cierto? Y además, pues hoy en día lo que tiene que ver con los celulares, con los computadores, con la conectividad, computación en la nube, almacenamiento en la nube, aplicaciones como redes sociales, como los mensajeros WhatsApp, Telegram, Messenger y demás. Todas estas cosas que sirven para comunicar e informar. Y yo quiero aquí hacer una diferencia, porque a veces se confunde el comunicar y el informar. Y aquí yo les dejo una tarea muy importante, y es la diferencia entre comunicar e informar, para que ustedes la investiguen, ¿cierto? Y se lleven, fortalezcan el siguiente concepto. Es diferente yo decirle voy a mi casa, que decirle que voy para mi casa, ¿cierto? Son tal vez en relación es la misma cosa, ¿cierto? Pero en la comunicación yo estoy esperando una interacción como tal. Cuando yo digo voy para mi casa, de pronto puedo decir, venga, necesito que me compre, el receptor de la comunicación puede decir, venga, antes de llegar compre el pan, compre la leche, ¿cierto? Traiga arepas, compre el pan. Ahí estoy comunicando, estoy esperando que haya una interacción de la información que yo estoy dando. E informar, simplemente voy a mi casa, ¿cierto? Entonces yo no estoy utilizando, yo no quiero, digamos, que se me intervenga esa acción. Ahí está la diferencia como tal. Y ustedes lo pueden ver como algo similar, pero es diferente, ¿cierto? Entonces, en la información simplemente comunico el mensaje, o informo más bien el mensaje para no confundir, ¿cierto? En la comunicación sí estoy esperando que haya una retroalimentación. Yo soy el transmisor y la otra persona o las otras personas son los receptores de mi información. En la comunicación estoy esperando, yo me puedo volver receptor, o sea, hago doble rol. Soy transmisor y soy receptor, pero en la información solo soy el transmisor de esa información o comunicación que tengo. Suena un poco complicadito, pero pues es fácil, digamos, cuando en la información no hay interacción, en la comunicación sí, ese es el objetivo, ¿cierto? Entonces ahí estamos, digamos, claros en la cuestión. Hablando específicamente de los equipos informáticos que hacen parte de las tecnologías de la información y la comunicación, porque pues debemos saber que nuestros computadores, ya sean de mesa o portátiles, pues son fundamentales, ya sea fundamentales en esto que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque a través de un portátil o un equipo de mesa yo me puedo comunicar o puedo informar algo, ¿cierto? Y fuera de eso hay otros dispositivos que, aunque digamos nosotros no lo analizamos como un equipo de cómputo o como un equipo informático, sí lo son. Y es, por ejemplo, este aparatico que está acá, que es un teléfono.
pero inicialmente los celulares, si ustedes conocieron los Nokia 1100 o los Nokia o los Motorola de tapita inicial, que era una antena que salía por acá, esos solamente servían para hacer llamadas y recibir llamadas. Hoy en día yo puedo hacer documentos, puedo comunicarme a través de voz, de texto o de video con alguien. Esto en sí es un computador que cabe en mi mano. Este celular es entre 100 y 300 veces más potente del primer computador que yo tuve, que yo lo tuve como en los años 80 y pucho, 90 o finales de los 80 y principios de los 90. Este computador es más potente que ese primer computador que yo tuve, y este celular posiblemente sea 1, 2 o 3 veces más potente que ciertos computadores portátiles o de mesa que hoy en día se pueden encontrar en el mercado como tal. Entonces esto es un computador. Un televisor, como les explicaba yo en la clase, un televisor inteligente o Smart TV también es un computador que tiene una función específica, que es entretenernos, pero nosotros también podemos navegar, nosotros también podemos ver televisión, algunos televisores se puede hacer llamadas, se puede transmitir la imagen del celular, entre otras cosas. Esos también son computadores. Hay neveras, lavadoras, freidoras, entre otras, que son computadores con un objetivo principal. En las lavadoras pues es lavar, en las freidoras pues es hacer comida, en las neveras pues es mantener los alimentos pues frescos o al menos consumibles, ¿cierto? Entonces son computadores con acciones específicas. Los teléfonos celulares o los computadores portátiles y de mesa son con objetivos múltiples, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos y hemos definido, hemos abierto, digamos, el espectro de definir qué es un computador. Eso sí, todos esos dispositivos, ya sean televisores, lavadoras, celulares, portátiles y demás, están compuestos por dos partes: lo físico y lo intangible. Lo físico se conoce como hardware y lo intangible se conoce como software, que pues el hardware son los componentes, vuelvo y reitero, físicos del computador o el dispositivo, y el software es la parte de instrucciones lógicas que hacen o que realizan acciones en lo que tiene que ver ya sea con programas de cómputo o con aplicativos de cómputo como tal. Y aquí quiero hacer una aclaración, y es lo siguiente: para los computadores portátiles y de mesa se llama programas, y para los dispositivos móviles como tablet o celulares se llama aplicaciones. Bueno, como aquí ustedes lo ven, el hardware pues está compuesto por varias partes. Aquí vemos monitores o pantallas, tarjetas madre, que son estas aquí que estoy moviendo, procesadores, sistemas eléctricos o fuentes de poder, ¿cierto? Dispositivos de almacenamiento, como el DVD, CD, discos físicos, discos sólidos, tarjetas de audio y video para procesamiento, pues, específicamente de esos dos componentes, y demás, ¿cierto? Entonces memoria RAM también por aquí, por este ladito, aquí estoy. Entonces yo les decía en clase, los computadores están más o menos fabricados o ideados como el ser humano. Les decía yo, les hacía un símil: la cámara web es como si fueran los ojos del computador, los parlantes es como si fuera la boca o el sonido que uno emite pues al hablar. El procesador, que son estos dos que están acá en este lado, es como el cerebro del computador, es el que hace las operaciones como tal, las operaciones lógicas, e interpretan pues lo que tiene que ver con todos los procesos
internos del computador. La parte que alimenta la energía, que nos da el azúcar, que nos da la comida, pues lógicamente son las fuentes de poder, y ya las memorias RAM y los discos de almacenamiento pues son como esa parte del recuerdo, de la memoria a corto plazo, de la memoria a largo plazo, por decirlo de alguna manera. El micrófono es como los oídos del computador, entre otras cosas. Es hacía yo la comparación, digamos, porque pues valga el comentario, el ser humano siempre ha querido digitalizar al ser humano. Entonces, digamos, pues en principio los computadores eran así, digamos como un símil del ser humano como tal. Aquí hay unos componentes importantes de los equipos de cómputo, en donde el dato es la unidad mínima de información que, digamos, sola no es nada, ¿sí? Digamos, si yo les pongo un 2, si yo les escribo un número 2, pues ustedes no saben qué les puedo yo decir. O si les hago un número, por ejemplo, les escribo un número de 7 cifras, ese número por sí solo no explica, no tiene un sentido, no hay un significado, no se acude a la razón como tal, ¿cierto? Ese podría ser el dato como tal, ¿cierto? El computador o el procesamiento pues lo procesa y fuera de eso pues almacena la información y lo puede ya llevar a entender que ese número de 7 dígitos puede ser un número de teléfono, o puede ser un número de documento, o puede ser un número de una escritura, o puede ser el número de un registro como tal, y ya se produce, digamos, se procesa dentro del computador y ya se produce un análisis de datos de acuerdo pues a lo que tiene que ver. Recordemos que el dato puede ser alfanumérico, es decir, compuesto por letras y números, puede ser numérico, compuesto por solo números, o puede ser utilizar alfanumérico más caracteres especiales como la suma, la división, la resta, el slash, el contraslash, los paréntesis, las llaves, entre los corchetes, entre otras cosas, ¿cierto? Y ahí es donde viene y aparece, por decirlo de alguna manera, el sistema de información ya con el proceso de datos como tal. Esto es importante decirlo porque pues si nosotros vemos ahí, el equipo informático es el que hace la transición del dato como tal, de la información como tal, y le da un sentido, le da una razón como tal, ¿cierto? Aquí vemos en pantalla, digámoslo así, los computadores como eran antes. Por eso inicialmente se llama computadora, porque si ustedes ven en esta imagen, antes los procesos eran físicos, no eran digitales. Es decir, si yo cambiaba un cable de un conector a otro, la computadora lo procesaba. ¿Y por qué se llamaba computadora? Porque la mayoría de veces ese oficio de cambiar cable, de conectar acá, de pasarlo para allá, de moverlo para acá, de quitarlo, de ponerlo, lo hacían las mujeres, ¿cierto? En una habitación grande. Aquí ya vemos, por ejemplo, cuando ya, digamos, empieza a automatizar el ingreso de la información. Aquí vemos en donde pues hay una interacción entre la parte física y la parte lógica. Aquí vemos pues al digitador, y aquí vemos pues el computador ya digámoslo así, procesando la información. Vemos en estos computadores pues son dispositivos grandes, voluminosos, muchas veces hechos de tubo. Todavía ahí no existía el transistor, no existía la electrónica como tal muy presente, ¿cierto? Y aquí vemos a mano derecha, aquí en la parte inferior, vemos ya cómo se automatizan con rollos. Inicialmente eran cintas perforadas o tarjetas perforadas, que de acuerdo a las perforaciones pues generaban los datos como tal. Esa información
que empezó acá cuando las mujeres en su mayoría quitaban o ponían la conexión de cables, generaron el lenguaje binario, o partían más bien del lenguaje binario, que el lenguaje binario es comprendido como el lenguaje de máquina, que se compone de dos por decirlo así, dos posiciones que tienen que ver con el 0 y el 1, por eso se llama binario, porque son solo dos, en donde el 0 es el 2 es, perdón, el 1 es encendido y el 0 es apagado, y si usted combina, ¿cierto?, ese 0 y 1, pues usted llega y puede hacer que pues la máquina comprenda la información. En el ejemplo que está acá en la diapositiva, digámoslo así, hay una serie, lo representan pues gráficamente, como podría ser en un imaginario, de prendido apagado, y el código es un 01000011, y ese representa para la máquina la letra C en mayúscula, ¿cierto? Recordemos que informar que el código binario también reconoce entre mayúsculas, minúsculas, entre vocales con tilde, con diéresis y demás signos de puntuación y signos gramaticales, ¿cierto? Y que hay que tener en cuenta que esos códigos binarios vienen de grupos de 8, ¿cierto? Y que cada uno, aquí hay una confusión porque digamos, cada 0 y cada 1 es un bit con i normal, y cada 8 bits es un byte, que es digamos la representación en conjunto de esos 8 bits. Por eso es que aquí nosotros vemos, ya pasamos digamos a entender qué es un bit y qué es un byte, ¿cierto? Y aquí vemos cómo es el procesamiento. Ya llegó, digamos, básicamente un computador armado. Esto sigue siendo ya con cintas, con procesos físicos, electromagnéticos. Ya aquí es un poquito más elaborado, más automatizado, por decirlo de alguna manera. Y pues, como todos ya sabemos el resultado, pues los computadores personales, en lo que hoy en día ya pues se convirtieron en móviles. Digamos, el teléfono móvil puede decirse que es el actual computador personal que cabe en nuestro bolsillo, ¿cierto? Entonces, volvamos aquí a un momentico a esta parte, información importante. Entonces, un byte es digamos, es la agrupación de 8 bits que nos representa los caracteres o las acciones de acuerdo a cómo estén activados o desactivados, si es un 0 o un 1. Ya en clase hicimos, por ejemplo, algunas traducciones en lo que tiene que ver a traducir, digamos, o a interpretar más bien cuál es nuestro nombre en lenguaje binario. Pero más allá de eso hay unas instrucciones como tal. Entonces pues ya es un conocimiento más elaborado y que se resume, digamos, todo esto que vimos antes de los computadores ya físicos y de grandes extensiones, computadores de habitaciones completas, en donde eran muy básicos y procesaban muy poca información. Y hoy prácticamente, vea, yo les pongo este ejemplo. Esta es una banda inteligente. Esto es un computador con una función específica, y es que es medir cosas, medir mis pasos, la temperatura, medir mi frecuencia cardíaca, entre otras cosas. Y pues imagínense, en los 70, 60, inclusive en los 80, hacer esto tenía que ser un dispositivo de grandes dimensiones. Hoy cada vez son más pequeños. Entonces, en resumidas cuentas, y para que ustedes vean los componentes internos de cualquier computador
¿cierto? Ya sea de mesa, portátil o un celular, deben tener una serie de características especiales. ¿Cuál es? La fuente de poder, que es la que le da energía. En los celulares es la batería, ¿cierto? Son las baterías, ¿cierto? En los computadores de mesa y en mesa sobre todo, que no tienen batería, por así decirlo, pues son las fuentes de poder, ¿cierto? Tienen sus sistemas de refrigeración, tienen su procesador, una placa madre, una tarjeta de gráficos que nos permita traducir todos esos procesos que se llevan al interior del computador en una imagen, ¿cierto? Digamos, aquí para que el computador me represente esta imagen es una serie de instrucciones que van en código binario, ceros y unos, y que le dicen al computador: venga, represénteme, cójame esta foto, póngale unas flechas, póngale unas palabras, póngale color naranja a hardware componentes internos, enciérreme en un recuadro azul con una sombra amarilla y una serie de instrucciones, y permítame que el ratón pues se superponga delante de todo eso y se puedan visualizar por donde se mueve el ratón. Todas esas instrucciones están escritas en lenguaje máquina, que es el lenguaje binario, por así decirlo. Entonces, tarjeta de gráficos, tarjeta de audio, que me permite pues escuchar videos, música, interactuar con el computador. Si yo, por ejemplo, tengo deficiencia visual, entonces la tarjeta de audio es importantísimo porque me puede traducir o leer más bien los textos que hayan dentro de la pantalla. La memoria RAM, que pues acelera un poco los procesos del computador, y que valga el comentario ahora, la memoria RAM es una memoria tipo volátil, es decir, que mientras tenga alimentación eléctrica tiene los datos, pero cuando se la quita se borran automáticamente. Digamos, es como la memoria RAM, yo la explico como una memoria a corto plazo, ¿sí? Usted llega se acuerda de algo, tiene algo en memoria. Por ejemplo, tengo que comprar el pan. Chin, chin, chin. Compró el pan y ya se borró esa memoria, ¿cierto? Ahí se guardan esos procesos. O usted llegó y tenía que hacer algo y tenía algo en la memoria a corto plazo, y cambió, se le dio sueño, se durmió, se desmayó, bueno, algún proceso que se desconectó y la memoria a corto plazo desapareció. Eso es algo como un símil más o menos, ¿cierto? Están los discos duros, o lo que se llama también memoria ROM, porque ya es una memoria fija. No importa si está apagado o prendido el computador, los datos quedan ahí. Hoy en día se utiliza mucho el disco sólido, que es hacer de cuenta como una memoria USB, pero con un disco, ¿cierto? Que el almacenamiento en estos discos sólidos es digital. En este disco que vemos acá en esta parte, este disco físico, el almacenamiento es físico, no es digital. Se guarda la información digital, pero el proceso se hace físico. ¿Por qué? Si ustedes ven acá, ven unos disquitos como unos espejos, ¿cierto? Y acá ven como una aguja como una aguja de tocadisco. Entonces esa aguja se mueve de esta manera, ¿cierto? Así se mueve para adelante, para atrás, y buscando la información. En cambio, en los discos sólidos son tarjetas de memoria, de almacenamiento. Les recomiendo, si van a comprar por estos días, o si van a comprar computador, o si conocen a alguien, que busque una memoria, por ejemplo un computador portátil. Hoy en día, características mínimas: mínimo 12 GB en memoria RAM, ¿cierto? Y un disco sólido mínimo de 256 GB. Ya vamos a ver por qué son 256. Entonces, ¿por qué? Porque hoy en día hay muchas promociones, por ejemplo, de computadores de 4 GB en memoria RAM. Eso ya no soporta el computador. Claro, cuando es nuevo es rápido, pero usted va avanzando, va agregando la información, va haciendo procesos. Normalmente los sistemas informáticos, los sistemas operativos son residuales, es decir, se van agrandando en su proceso, y entonces se van volviendo más lentos. Y si tienen una memoria pequeña,
pues más rápido se van a volver lentos. Hace unos 5 años tener 4 GB de memoria era lo máximo. Hoy en día mínimo deben tener 12, ojalá 32 si se puede, pero eso redunda en el costo. Y el disco físico, el disco duro, pues ojalá sea físico, sea sólido, perdón. ¿Por qué? Porque la interacción en la información, como es digital, va a ser más rápido. Si usted de pronto, y eso no lo comenté en clase, pero ahora que se me viene a la mente, y es lo siguiente: si usted tiene un computador viejito, o sea, de hace unos 5, inclusive 10 años, usted ahora se está haciendo mucho la repotenciación de equipos. ¿Qué haces? Coge ese computador, se le aumenta la memoria lo más que se pueda, ¿cierto? La memoria RAM, y se le pone un disco sólido. ¿Qué hace? Se repotencializa el computador, se vuelve, eso no va a volar como un Ferrari, pero sí usted lo va a sentir un poco más rápido. Va a aceptar, por ejemplo, pues sistemas operativos más recientes, procesadores de texto, hojas de cálculo más recientes, ¿cierto? Y usted lo van a ver que el computador gestiona la información de forma más eficiente, pues por estas digámoslo así, por estas características como tal. Entonces tenemos que ver que pues el computador es una máquina hecha, por decirlo de alguna manera, a imagen y semejanza del ser humano como tal, ¿cierto? Entonces, para tenerlo claro, ¿cierto? Y establecer las características como tal en lo referente a pues todo el entramado tecnológico como tal de los equipos de cómputo. Debemos tener claro que pues los computadores de mesa pues ahorita no son tan populares, y que llegaron unos computadores conocidos como todo en uno, que fue digamos una moda, por así decirlo, de la industria, en que cogían un computador portátil y lo volvían un computador de mesa, ¿cierto? Esta estrategia les pegó muy bien porque pues digamos era un todo en uno que se podía transportar más fácilmente, porque pues un computador de mesa tiene un monitor aparte, tiene una CPU y tiene una serie de conexiones que usted tiene que hacer. En cambio, con el computador todo en uno, la ventaja es que, como su nombre lo dice, todo está ahí metido, sino que lo que pasa es que es de mesa, digamos, es el hermanito mayor de los computadores portátiles, ¿cierto? Como para que ustedes lo visualicen de esa forma. Listo. El hardware está compuesto por dos tipos de dispositivos, que son los de entrada y que son los de salida. Hay un tercer grupo, pero pues la verdad no es que sea diferente, sino que hay dispositivos que tienen los dos roles a la vez. Es decir, que son dispositivos de entrada, pero también son dispositivos de salida, que ya vamos a ver. Lógicamente, los dispositivos de entrada pues son los que permiten ingresar al computador información o datos, ¿cierto? Y los dispositivos de salida son los que permiten que nosotros accedamos a la información, que nosotros la veamos o la entendamos, por así decirlo. El principal dispositivo de entrada es un teclado. O sea, si un computador no tiene un teclado, no, digamos, su inicio, su prendida, por así decirlo, no nos va a generar buenas experiencias, porque para él es fundamental tener el teclado. Aunque bueno, ahorita el ratón también es importante, pero un teclado, usted cómo interactúa con él, ¿cierto? Y un dispositivo de salida principal, que yo creo que pues es para todos, es un monitor o una pantalla, ¿cierto? El monitor es el que se parece a un televisor, y la pantalla pues el que tiene el computador portátil como tal. Eso es, digamos, ese es el tipo de dispositivos.
Aquí vemos una serie de dispositivos que pueden variar en su forma, que muchas veces pues son los más encontrados. Y por ejemplo, en dispositivos de entrada, como lo decía, pues está el teclado, el ratón, una tabla digitalizadora, la cámara web, controles de juegos, un lápiz óptico, un escáner, una pistola lectora de códigos de barras y códigos QR, el micrófono, una unidad de óptica de DVD o de CD, ¿cierto? Y un escáner pues de gran formato como tal, ¿cierto? Esos son los dispositivos de salida, digámoslo así, pueden ser una impresora, ¿cierto? Un monitor, los parlantes, una diadema, en donde hay diademas, por ejemplo, que cumplen entrada y salida, que pues, tienen micrófono, pero también audífonos, ¿cierto? Y un video bin. El dispositivo de salida también es aquí como lo vemos, que es mixto, que es la unidad óptica de DVD, porque podemos ingresar o podemos sacar información, una tarjeta de red, ya sea para Wi-Fi o de red de una intranet, en donde sale información y entra información, una unidad de almacenamiento. Aquí en este caso pues es una unidad de una memoria USB, pero también puede ser un disco externo. Una impresora multifuncional que trae escáner, es decir, ingresa información, imprime la información a través pues, de la impresora como tal, y las pantallas táctiles que nos muestran información, pero que a través de esa pantalla llegamos y le hacemos así y ingresamos información como tal. Entonces este es digamos como el resumen de los dispositivos de entrada, salida y los de mixtos. Ahora hablemos de lo que yo ahorita estamos digamos explicando en lo que tiene que ver con el almacenamiento. Resulta que un byte, o sea con Y, ¿cierto? Son 8 bits. Lo que es 8 bits, ceros y unos, ¿cierto? Entonces la unidad mínima de almacenamiento la encontramos en esta tabla a mano izquierda. Entonces 8 bits son un byte, ¿cierto? Un kilobyte, pues hablemos de un kilogramo, pues serían 1000 gramos, de un kilómetro serían 1000 metros, pero acá no. ¿Por qué? Porque resulta que en el almacenamiento tecnológico se lleva por unidades múltiplos de 8. Entonces un kilobyte no son 1000 bytes, sino son 1024. ¿Por qué? Que 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 y 1024. Entonces hay discos ahorita sólidos de 256 GB, ¿cierto? Hay discos sólidos de 512 GB. Hay discos sólidos de 1 kilobyte que son 1024 bytes, ¿cierto? Un megabyte son 1024 kilobytes. Un gigabyte son 1024 megabytes y un terabyte son 1024 gigabytes. Ahorita se utiliza un pentabyte, que son 1024 terabytes. Eso es, digamos, el almacenamiento como tal. ¿En dónde? En medios físicos, ¿cierto? En USBs, discos externos, discos físicos, discos sólidos también, en unidades ópticas como DVDs o CDs, y en memorias de pequeño formato como memorias SD, micro SD también. Ahorita también agregado a eso hay una tendencia en lo que tiene que ser con almacenamiento en la nube, mal llamado. ¿Por qué? Que son estos de OneDrive, Google Drive o G Drive, ¿cierto? Que nosotros decimos almacenamiento en la nube, pero pues entre comillas el concepto está mal desarrollado, porque esa información también se guarda en un computador o en un servidor que tiene discos sólidos o discos físicos, sino que
por tener la accesibilidad desde cualquier punto del planeta, inclusive en la Estación Espacial Internacional, y creo que en Marte también hay conectividad a internet, se puede acceder desde esos puntos hacia esa información. No importa si estoy en Colombia, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Australia, en África, como lo decía, en la Estación Internacional Espacial, o posiblemente en Marte. Si yo tengo conectividad o tengo conexión a internet, puedo acceder a ese almacenamiento en la nube. Esa es la característica, digamos, de ese almacenamiento, que también es en discos sólidos o en discos físicos, sino que yo puedo acceder desde cualquier parte. Si yo tengo una información en mi computador, ustedes no pueden acceder a mi computador, a esa información. Pero si yo tengo una información en Google Drive o en OneDrive, ustedes sí lo pueden acceder si yo les permito esa accesibilidad como tal. Ahora, pasemos al software como tal. ¿Qué es el software? La parte lógica del computador, que en resumidas cuentas, para hacerlo, digamos, comprensible, son conjunto de instrucciones que hace a través de programas, aplicativos y demás. Entonces, el software está dividido en dos partes: el sistema operativo, que administra todos los recursos de la computadora: energía, monitor, almacenamiento, memoria RAM, procesador, sonido, video, puertos de salida, puertos de entrada, dispositivos que están conectados a esa computadora, ¿cierto? Ese es el sistema operativo. Ya les había dicho que esos sistemas operativos, pues está Windows, Linux, Android, iOS y demás, que ahorita más adelante los vamos a ver específicamente. Y hay otra parte que es software de aplicación, ¿cierto? Ese software de aplicación se divide en tres partes: el general, ¿cierto?, que son paquetes de programas o aplicaciones que hacen varias cosas, como la suite de ofimática, Word, un procesador de texto, una hoja de cálculo, un software de diapositivas, un software de diseño, ¿cierto? En Office, Word, Excel, PowerPoint y Publisher, y de pronto base de datos Access. En Google, en la suite de Google, Google Docs, Google Sheets, diapositivas Google, y el procesamiento de base de datos es Firebase, ¿cierto? O Firebase, más bien en inglés. Hay un software de aplicación específica que se especializa en una función en particular. Por ejemplo, un editor de video se especializa solo en editar video y no hace más, ¿cierto? Y pues lógicamente todo lo concerniente a la edición de video. Un software de transmisión de video o de grabación de video, que es, digamos, por donde les estoy yo aquí transmitiendo esta información, en donde él me permite capturar pantallas, capturar ventanas, capturar audio, capturar video, manejar texto, ¿cierto? Pero todo orientado ¿a qué? A la grabación o transmisión de audiovisual como tal, ¿cierto? Y ya aplicativos desarrollados por los usuarios, que normalmente pues hoy en día se establecen para este dispositivo, en donde tenemos X, tenemos las redes sociales, Facebook, los Messenger, el de finanzas, el de los ciclos menstruales de las mujeres, el de discapacidad, la cámara fotográfica, los mensajes, la aplicación de teléfono. Y les pongo un ejemplo: si ustedes no tienen aplicación de teléfono en su celular, no van a poder hacer llamadas, ¿cierto? Esto lo tuvo que desarrollar alguien, una empresa, para que esa aplicación utilizara los recursos físicos de hardware para poder hacer llamadas. En un teléfono analógico, esos de circulito o los de botones modernos, pues usted simplemente alzaba el teléfono, escuchaba un tono, marcaba un número y ya. Aquí no, aquí tiene que tener la aplicación del teléfono para poder llamar. Si no la tiene, así se llame celular, pero usted no va a poder realizar la llamada. Entonces, esa aplicación de teléfono es una aplicación desarrollada por un usuario, también podríamos decir que esas aplicaciones desarrolladas por los usuarios o por las empresas pueden ser generales o específicas, ¿cierto? Bueno, entonces ahondemos un poco en los sistemas operativos. Aquí vemos una serie
de sistemas operativos a través del tiempo que se han pues desarrollado. El más conocido es Windows, desde Windows 1.0 que salió en el año de 1985 y pues hoy en día 2023 Windows 11, ¿cierto? De los más usados, de los más recordados, Windows 3.1, Windows 95, Windows XP, el Vista pasó sin pena ni gloria, Windows 7, de los más aclamados también, Windows 8, sin pena ni gloria, Windows 10 ha tenido un buen desarrollo, Windows 11 digamos es el complemento, y pues toda esta industria ha cambiado. Inicialmente Windows era un sistema operativo de pago, o sea que había que pagar. Hoy en día no tanto, hoy en día las empresas se han dado cuenta que la interacción, que lo importante es usar el aplicativo, y los costos han bajado también, ¿cierto? Pero si usted quiere una licencia, pues usted la tiene que comprar. Pero digamos, por ejemplo, hoy en día es más común que el computador traiga Windows. Antes había que comprar la licencia aparte, ¿cierto? En los 80, en los 90, usted normalmente, no debería decir esto, pero pirateaba el sistema operativo porque costaba mucha plata. Y las empresas fabricantes de computadores, digamos, no tenían esta estrategia de tener el sistema operativo como un valor agregado al manejo del equipo. O hoy también se presenta hoy en día que el sistema operativo se cobra dentro del valor total del equipo. Pero hay otros sistemas operativos que pues son famosos y son usados, pero hay que decirle una cosa: todos los sistemas operativos parten de este sistema operativo que estoy acá relacionando, que es el Unix. Ese es, digamos, el sistema operativo papá y mamá de todos parten de este sistema operativo Unix. Pero encontramos Linux, encontramos Mac OS, ¿cierto? En lo que tiene, y Solaris, que hoy en día Solaris ya no pega. Linux en computadores personales no es muy apetecido, y la verdad pues en computadores personales o computadores de mesa el rey de todo esto es Windows como tal, ya distinto a servidores, que es otro tipo de computador que pues está construido para almacenar datos, para procesar datos de forma pesada, que está construido para durar las 24 horas del día prendido, que está construido con los mejores elementos de memoria, procesador, tarjeta madre y todo, para poder procesar los datos, ¿cierto? Y todos esos, la mayoría, por decir que no todos, pero sí la mayoría, utilizan el sistema operativo Linux. Otra cosa también, los celulares, los que tienen que ver con Android es un sistema operativo de dispositivos móviles, tabletas y celulares, que es basado en Linux. Por eso el sistema más usado en el planeta, en el sistema operativo más usado en el planeta, es Linux. Uno creería que debería ser Windows, pero no. Windows también tiene una versión para servidores, pero no es muy apetecida, porque es que ese sí tiene costo, y es un costo altísimo. Pues porque, digamos, a las empresas les importa más el entorno corporativo, más que el entorno pues de casa como tal, ¿cierto? Entonces pues podemos decir que pues los sistemas operativos son los que controlan, vuelvo y recalco, son los que controlan el computador como tal, ¿cierto? Ahora vemos aquí en la parte inferior derecha estos sistemas operativos: Ubuntu, SUSE, Mandriva, Fedora, Noctis, Mepis, Red Hat, Solaris, Gentoo Linux, PC Linux OS, Novel, Free, BSD. Bueno, todos estos sistemas operativos, bueno, supuestamente sistemas operativos, todos son basados en Linux, y se les conoce pues ya en la parte técnica como distribuciones de Linux. Esa es la ventaja de Linux, pero también es una de las
de las características que han impedido que Linux, digamos, se posesione como un sistema operativo, porque además es muy bueno, pero se posesione en el usuario de casa, en el usuario final de casa, porque hay tantas distribuciones que es muy complicado entenderlo. Entonces Ubuntu tiene un entorno gráfico y puede hacer unas cosas, SUSE tiene otro entorno gráfico, Fedora, Kubuntu, y yo puedo, por ejemplo, cosas locas, por ejemplo, como de Ubuntu, sacar otro sistema operativo que esté basado en Ubuntu, pero que relacione otras características de Linux. Hay sistemas operativos de ofimática, o sea, hay Linux para solo ofimática, hay Linux solo para servidores, hay Linux para hacer procesamiento de video, hay Linux para hacer solo procesamiento de audio. Entonces lo que pasa es que ese sistema operativo es tan bueno, ¿cierto? Porque se adapta a las necesidades del usuario como tal, que se requiere de un conocimiento profundo para poder hacer las configuraciones, las implementaciones y demás. Por eso, digamos, una de las estrategias que ha utilizado Linux en sus distribuciones es parecerse mucho a Windows, porque es un entorno que pues, todo el mundo conoce. Sin embargo, hoy los dispositivos móviles como tablets y portátiles también, y celulares, han permitido el multiuso de, digamos, múltiples sistemas operativos a la vez. Antes la gente se quejaba, o sea, digamos, solo conocía Windows, pero el móvil, con la llegada de Android y iOS, que es el sistema operativo de los iPhone, permite que nosotros estemos en varios mundos. Entonces, el mundo del móvil, nosotros digamos, tenemos arriba la barra de estado, donde nos muestra conexión, el operador móvil, la batería y demás, y abajo nos muestra unos iconos en esta llamada, mensajes, de pronto navegador, cámara, ¿cierto? Y nosotros deslizamos para arriba, para abajo, para un lado, para el otro, dependiendo de las necesidades, y ahí vemos los aplicativos, ¿cierto? Ese es un entorno. El entorno de escritorio de los computadores pues ya es diferente, porque es al revés. La barra de estado está abajo, ¿cierto? Y nosotros nos movemos por un espacio que se llama escritorio. En Android no hay escritorio, ¿cierto? Digámoslo así directamente, no hay escritorio. Por eso se llaman aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles. A las aplicaciones móviles se llama programas, y a las aplicaciones móviles se les llama aplicaciones, valga la redundancia como tal. Listo. Cuando hablamos de programas de aplicación general, pues podemos encontrar varias cosas. Los de ofimática, como Office de Microsoft, que ya sabemos, Word, Excel, PowerPoint, Access y demás. Pero hay otras suite de ofimática de acceso libre o lo que llamamos open source, ¿cierto? Digamos que pueden ser gratuitas, como OpenOffice o como Google Apps, en donde pues podemos lo mismo, un procesador de texto, una hoja de cálculo, un manejador o gestionador de diapositivas y un diseñador pequeño, un programa de diseño, un programa de manejo de calendario y de base de datos como tal. Esos son de aplicaciones generales, es decir, nosotros podemos hacer muchas cosas en esa suite, por eso se llaman suite como tal, ¿cierto? Y ya aplicaciones de cosas específicas, aquí los vemos pues entre comillas, en donde podemos gestionar, diseñar, solamente diseñar, manejar fotografía, manejar animación. Esta parte de Fiverr y Dreamweaver es de diseño web, Audition, que es es de procesamiento de audio, After Effects es de animación orientada a la producción audiovisual, y otras muchas aplicaciones como tal. Hay aplicaciones de gestión de negocios, en donde puntos de venta, contabilidad, inventario y otras cosas. Y otra suite como CorelDRAW, en donde pues podemos ver
aplicativos para diseñar exclusivamente para impresión, ¿cierto? Y lo que pues están compuestas por manejador de fotos, de fuentes de tipografías, podemos también crear, diseñar para web, entre otras cosas. Entonces estas son las aplicaciones o los programas de aplicación específica. Están también pues por ejemplo Spotify, que es pues para streaming de audio, OBS, que es el que estoy utilizando para streaming de video, grabación de video, y ya programas desarrollados por el usuario, en donde pues aquí estamos viendo las herramientas con que se desarrollan estos aplicativos. Con estas herramientas se desarrollaron la aplicación de teléfono, la de mensajes, la de Facebook, la de X, la de Instagram y demás, en donde se desarrollaron con bases de datos como MySQL, programadores orientados a objetos como PHP, Perl, Python, ¿cierto? Software de servidores como Apache, ¿cierto? Ahorita está muy de moda el internet orientado a el internet de las cosas, por decirlo de alguna manera, para automatizar nuestros negocios, nuestras casas, y está hecho sobre plataformas gratuitas como Arduino, que son circuitos de libre acceso estándar, computadores pequeños o dispositivos específicos, en donde nosotros podemos interactuar con estos lenguajes de acá a mano derecha, donde está Python, JavaScript, Objective-C, PHP, C, C#, Ruby, Java, Perl, Visual Basic, C++, ¿cierto? Go, entre otras cosas, y podemos desarrollar pequeños aplicativos orientados hacia los dispositivos móviles principalmente, porque desafortunadamente, entre comillas, el diseño para aplicaciones de escritorio ha disminuido harto, o aplicaciones en la web que utilizan el entorno del navegador, ¿cierto? O sea, necesitamos, digamos, ya no es una aplicación de escritorio, un programa de escritorio, sino simplemente abrimos el navegador, llamamos una página que puede estar alojada en nuestro computador o estar alojada en internet o en un servidor de internet, y nosotros la vemos en el entorno del navegador, pero podemos hacer procesos, podemos escuchar música, podemos ver videos. YouTube, por ejemplo, es un aplicativo desarrollado con estos lenguajes, pero podemos ver videos a partir de ellos. Y ya para terminar prácticamente, pues es un resumen, es un mapa mental más o menos de qué es un computador, que está compuesto por un hardware y por un software. El hardware está dividido en el centro de procesamiento de datos o la unidad de procesamiento, ¿cierto? En donde está por un procesador que tiene una unidad de control y una unidad aritmético-lógica, ¿cierto? Que utiliza también una memoria ROM, una memoria RAM, ¿cierto? Que acuérdense que yo les dije que era volátil. Mientras tenga energía, digamos, los datos que estén ahí están almacenados correctamente, y si se apaga se pierde todo. Y unos periféricos de entrada y de salida, o dispositivos de entrada y de salida, en donde pues el teclado, el monitor, la grabadora de CD, entre placas de web, de red, perdón, entre otras cosas, y pues lógicamente donde almacenar los datos. Y la parte de software de base, que son los sistemas operativos, los lenguajes de programación y de aplicación, que podemos procesadores de texto, hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, tratamientos de imagen o de video, de audio, editores web, navegadores, bueno, antivirus, juegos, entre otras cosas. Esto es en resumen lo que podemos encontrar en nuestro computador. Aquí una animación que representa pues nuestro computador y que hace un símil del escritorio, y que pues todo se mete a ese computador como la puerta de entrada a, digamos, la gestión de nuestra información como tal. Muchachos, pues esto ha sido, digamos, un resumen así rápido
de lo que tiene que ver con los conceptos básicos de la informática, ¿cierto? En donde pues ustedes hicieron un recorrido a través mío de todo lo que tiene que ver con estos conceptos básicos que se orientan hacia, digámoslo por así decirlo, las tecnologías de la información y la comunicación. Es importante entonces decir que pues tenemos que ver con todo lo relacionado, y aquí lo vemos en la imagen como tal, en donde pues ahí vemos los computadores, ¿cierto? Los dispositivos móviles, los dispositivos de entrada y de salida, las redes sociales, los medios de comunicación, los medios de información, entre otras cosas. Y pues con esto hemos llegado pues al final de el día de hoy de esta presentación, que espero pues les sirva en lo referente pues a su proceso de aprendizaje. Un saludo a todos, ojalá, vuelvo y reitero, les haya servido, y pues nos vemos en otra oportunidad como tal.